Jesús habló muchas veces sobre el reino de Dios, pero ¿realmente entendemos lo que quiso decir? Hay 14 enseñanzas que pueden cambiar nuestra manera de vivir, de orar y de entender a Dios. Algunas son conocidas, pero otras han sido malinterpretadas por siglos. Te aseguro que cuando llegues a la última, verás todo con otros ojos. Quédate hasta el final y descubre esta verdad poderosa. 1. El reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, estaba revelando algo profundo. Muchas personas en su tiempo esperaban un reino terrenal, con ejércitos, palacios y poder político. Pero Jesús explicó que el reino no es algo que se pueda ver con los ojos ni señalar en un mapa. Es una realidad espiritual que se manifiesta en la vida de cada persona que se abre a Dios. Esto cambia completamente la manera en que podemos vivir nuestra fe. No es necesario esperar un futuro lejano o un evento espectacular para experimentar el reino de Dios. Ya está presente en cada corazón que decide vivir según los principios de Jesús. Cada vez que una persona elige el amor sobre el odio, la fe sobre la duda y la paz sobre el miedo, el reino de Dios se hace visible en la tierra. Esto también significa que el reino de Dios no depende de circunstancias externas. No importa cuánto cambie el mundo, cuántas dificultades haya o cuántos problemas enfrentemos, el reino sigue estando dentro de nosotros. Es una fuente de paz, fortaleza y esperanza que nadie puede quitarnos. Jesús enseñó que el reino de Dios crece en la medida en que las personas permiten que su vida sea transformada. No es algo automático ni impuesto, sino una invitación a vivir de manera diferente. Cuando una persona deja de vivir solo para sí misma y comienza a amar, a perdonar y a servir, está manifestando el reino en su propia vida y en la de los demás. En el mundo actual, donde hay tantas distracciones y preocupaciones, esta enseñanza sigue siendo poderosa. Nos recuerda que no necesitamos buscar fuera lo que ya está dentro. No se trata de esperar un milagro externo, sino de permitir que Dios actúe en nuestro interior. Cuando dejamos que el reino de Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón, empezamos a ver la vida con nuevos ojos y a vivir con propósito, sin importar las circunstancias. 2. Los últimos serán los primeros. Mateo 20:16. Cuando Jesús dijo que los últimos serían los primeros y los primeros serían los últimos, estaba desafiando la manera en que el mundo entiende el éxito, el poder y la grandeza. En nuestra sociedad, es común pensar que los primeros son aquellos que han logrado más, que tienen más dinero, más influencia o más reconocimiento. Sin embargo, en el reino de Dios, la grandeza no se mide por la posición social ni por la cantidad de logros acumulados, sino por la humildad, el servicio y el amor hacia los demás. Jesús mostró este principio con su propia vida. Siendo el Hijo de Dios, no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. Se acercó a los enfermos, a los rechazados y a los que eran considerados insignificantes por la sociedad. Lavó los pies de sus discípulos, algo que en su tiempo solo hacían los siervos. Con esto enseñó que en el reino de Dios, la verdadera grandeza está en la capacidad de entregarse por los demás sin buscar reconocimiento. Este principio también nos habla de la justicia de Dios. Muchas veces en la vida vemos cómo los poderosos o los injustos parecen salir adelante mientras los humildes y los buenos sufren. Pero Jesús nos asegura que en el reino de Dios las cosas no funcionan como en este mundo. Quienes han vivido con fe, amor y entrega, aunque aquí hayan sido considerados los últimos, serán honrados por Dios. Y aquellos que solo buscaron su propio beneficio, sin importar el daño que hicieron, verán que su aparente éxito no tiene valor delante de Dios. Este mensaje es un llamado a cambiar nuestra manera de pensar. No se trata de competir ni de buscar ser el más importante. Lo que realmente tiene valor es cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestra vida para el bien, cómo cultivamos la humildad. Al final, lo que cuenta no es cuánto hemos acumulado, sino cuánto hemos amado y servido. En el reino de Dios, la verdadera grandeza está en la sencillez del corazón y en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. 3. Debes nacer de nuevo. Juan 3:3. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ver el reino de Dios, estaba hablando de una transformación profunda, un cambio que va más allá de las apariencias o de seguir normas religiosas. Nicodemo era un hombre sabio, un maestro de la ley, alguien que conocía las Escrituras y trataba de vivir conforme a ellas. Sin embargo, Jesús le dejó claro que todo su conocimiento y sus buenas obras no eran suficientes. Para entrar en el reino de Dios, necesitaba algo más, un nuevo nacimiento. Nicodemo, sorprendido, preguntó cómo podía un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez. Pero Jesús no hablaba de un nacimiento físico,
sino de un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo significa dejar atrás la vieja manera de pensar, los miedos, los errores, las cargas del pasado, y empezar una vida nueva guiada por el Espíritu de Dios. Es un proceso en el que el corazón es renovado, los valores cambian y la relación con Dios se vuelve más profunda y real. Este nuevo nacimiento no ocurre por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios, pero requiere una decisión personal. No se trata solo de cambiar algunos hábitos o de tratar de ser una mejor persona. Se trata de una transformación desde adentro, donde la persona ya no vive según sus propios deseos o su antigua manera de ver la vida, sino según el propósito de Dios. Este mensaje es tan poderoso hoy como lo fue en tiempos de Nicodemo. Muchas personas intentan encontrar sentido a su vida mediante el éxito, el reconocimiento o las cosas materiales, pero siguen sintiendo un vacío. Jesús nos muestra que lo que realmente necesitamos no es más de lo que el mundo ofrece, sino una vida nueva, nacida del Espíritu. Nacer de nuevo significa vivir con una nueva identidad, no definida por el pasado ni por los errores cometidos, sino por el amor y el propósito de Dios. Es empezar de nuevo con una visión clara, con una paz que no depende de las circunstancias y con una esperanza que va más allá de esta vida. Es la invitación a dejar atrás lo viejo y permitir que Dios haga algo completamente nuevo en nuestro interior. 4. El amor es la clave del reino. Mateo 22, 37-40. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, su respuesta fue clara: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Con esto, Jesús resumió toda la ley y los profetas en un solo principio: el amor. Muchas veces, la gente piensa que seguir a Dios significa cumplir reglas, hacer sacrificios o demostrar religiosidad. Pero Jesús mostró que lo esencial no está en los rituales, sino en el corazón. Amar a Dios significa confiar en Él, buscarlo sinceramente y ponerlo en el centro de la vida. Y ese amor se refleja en la manera en que tratamos a los demás. El amor al prójimo no es solo un sentimiento, sino una decisión de actuar con bondad, paciencia y compasión, incluso cuando no es fácil. Jesús enseñó que este amor debe extenderse a todos, no solo a quienes nos tratan bien. Perdonar, ayudar y servir son señales de que el reino de Dios está en nosotros. En un mundo donde hay tanto egoísmo y división, este mandamiento sigue siendo revolucionario. No se trata solo de conocerlo, sino de vivirlo cada día, porque donde hay amor verdadero, ahí está el reino de Dios. 5. El reino crece como una semilla de mostaza. Mateo 13, 31-32. Cuando Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, reveló una verdad poderosa. Lo que comienza pequeño puede crecer de manera extraordinaria. La semilla de mostaza es diminuta, pero con el tiempo se convierte en un árbol frondoso. Así es el reino de Dios en nuestras vidas. Muchas veces esperamos cambios inmediatos, pero Dios obra poco a poco. La fe, la transformación interior y la obra de Dios en el mundo no siempre se ven de inmediato, pero cuando crecen, nada las puede detener. Una simple oración, un acto de bondad o una decisión de confiar en Dios pueden parecer pequeños, pero tienen el poder de cambiar vidas. Este mensaje nos invita a ser pacientes y a confiar en el proceso. Aunque a veces sintamos que nuestro esfuerzo es insignificante, Dios está obrando. Lo que empieza como una pequeña semilla de fe, con el tiempo dará fruto abundante. 6. El reino no se trata de riquezas materiales. Mateo 6, 19-21. Jesús enseñó que no debemos acumular tesoros en la tierra, porque son temporales y pueden perderse. En cambio, nos llamó a enfocarnos en los tesoros del cielo, que son eternos. El dinero, las posesiones y el éxito pueden dar comodidad, pero no llenan el alma. Muchas personas dedican su vida a buscar seguridad en lo material, solo para descubrir que nada de eso trae paz verdadera. Jesús nos mostró que lo realmente valioso no es lo que tenemos, sino cómo usamos nuestra vida para amar, servir y hacer el bien. Esto no significa que sea malo tener bienes, sino que nuestro corazón no debe estar atado a ellos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, encontramos una riqueza que no se desgasta, una vida llena de propósito, paz y esperanza. 7. El reino es para quienes tienen un corazón como el de un niño. Marcos 10:15. Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios debemos tener un corazón como el de un niño. No se refería a la inmadurez, sino la pureza, la humildad y la confianza absoluta en Dios. Los niños dependen completamente de sus padres, confían sin miedo y viven con asombro y sencillez. Así es como Dios quiere que nos acerquemos a Él, sin orgullo,
sin complicaciones, con un corazón abierto y dispuesto a recibir. Muchas veces los adultos nos llenamos de preocupaciones, dudas y desconfianza. Pero Jesús nos invita a soltar el control, a confiar en su amor y a vivir con la fe genuina de un niño. En esa actitud, el reino de Dios se hace real en nuestras vidas. 8. Perdona y serás perdonado. Mateo 6, 14-15. Cuando Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, estaba advirtiendo sobre el peligro de dividir el corazón entre Dios y las riquezas. No significa que el dinero sea malo, sino que cuando se convierte en nuestra prioridad, nos aleja de lo más importante. El problema no es tener bienes, sino cuando los bienes nos tienen a nosotros. Jesús enseñó que confiar en lo material nos llena de ansiedad, porque nada en este mundo es seguro. En cambio, cuando ponemos a Dios en primer lugar, encontramos paz, propósito y verdadera seguridad. Vivir para Dios significa confiar en que proveerá y usar lo que tenemos para hacer el bien. Solo un corazón libre de la esclavitud del dinero puede experimentar plenamente el reino de Dios. 9. El reino está cerca. Mateo 4:17. Cuando Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por su causa la encontrará, nos reveló un principio profundo. Aferrarnos a nuestra propia voluntad nos aleja de la vida verdadera. Muchas personas viven tratando de asegurarlo todo, buscando control, éxito y comodidad. Pero Jesús nos muestra que la verdadera plenitud no está en vivir para uno mismo, sino en entregarse a Dios y a los demás. Cuando dejamos de poner nuestro ego en el centro y seguimos el camino de Jesús, encontramos una vida con propósito, paz y sentido eterno. No se trata de perder la vida en un sentido literal, sino de soltar lo que nos ata y confiar en que al rendirnos a Dios, recibimos mucho más de lo que podríamos imaginar. 10. Muchos son llamados, pero pocos elegidos. Mateo 22:14. Jesús dijo que la puerta que lleva a la vida es estrecha y pocos la encuentran. Con esto nos enseñó que seguirlo no siempre es el camino más fácil, pero sí el único que conduce a la vida eterna. El mundo ofrece caminos anchos, donde todo parece permitido y cómodo, pero muchas veces llevan al vacío y a la destrucción. En cambio, la senda de Jesús requiere compromiso, fe y perseverancia. No se trata de restricciones, sino de elegir lo que realmente nos lleva a la plenitud. Caminar por la puerta estrecha implica confiar en Dios, vivir con integridad y amar sin condiciones. Aunque no siempre sea popular o sencillo, es el camino que lleva a la verdadera vida, esa que ni el tiempo ni las circunstancias pueden arrebatar. 11. Busca primero el reino, y Dios suplirá lo demás. Mateo 6:33. Cuando Jesús dijo que el buen árbol da buen fruto y el árbol malo da mal fruto, nos enseñó que nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. No basta con aparentar bondad. Lo que realmente cuenta es lo que sale de nuestro interior. Un árbol no se define por sus palabras, sino por sus frutos. De la misma manera, una persona se conoce por cómo vive, no solo por lo que dice creer. Si el corazón está lleno de amor, fe y verdad, eso se verá en sus actos. Si está lleno de egoísmo o mentira, tarde o temprano se hará evidente. Jesús nos invita a cultivar un corazón alineado con Dios. No se trata de hacer cosas buenas solo para ser vistos, sino de permitir que su amor transforme nuestra vida, dando frutos que reflejen el reino de Dios. 12. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17. Cuando Jesús dijo que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre que construye su casa sobre la roca, nos enseñó que nuestra vida necesita un fundamento firme. No basta con conocer sus enseñanzas, lo que realmente importa es vivir según ellas. En la parábola, Jesús compara dos tipos de personas. Una construye sobre la roca, representando a quienes confían en Dios y obedecen su palabra. La otra edifica sobre la arena, simbolizando a quienes basan su vida en cosas pasajeras como el dinero, el éxito o las opiniones de los demás. Cuando vienen las tormentas, problemas, crisis, dificultades, solo la casa sobre la roca permanece firme. Esto nos muestra que la fe verdadera no se mide en tiempos fáciles, sino cuando llegan las pruebas. Quien vive según los principios de Jesús encuentra estabilidad, paz y fortaleza, porque su vida está anclada en algo eterno. En cambio, quien solo escucha sin aplicar lo aprendido, tarde o temprano verá como todo lo que construyó sin Dios se derrumba. Jesús nos invita a construir sobre la roca, a tomar en serio sus enseñanzas y aplicarlas día a día. No se trata de perfección, sino de confiar en Él y hacer su voluntad, sabiendo que con ese fundamento nada nos podrá derribar. 13. Dios te ha dado autoridad en el reino. Lucas 10:19.
Cuando Jesús dijo que el que quiera ser mayor debe ser el servidor de todos, rompió la idea común de poder y grandeza. En el mundo, ser grande significa tener autoridad, reconocimiento y estar por encima de los demás. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en el dominio, sino en el servicio. Jesús mismo dio el mayor ejemplo. Aunque era el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y entregó su vida por amor. Nos mostró que la grandeza no está en cuántas personas nos siguen, sino en cuántas vidas tocamos con amor y humildad. Servir no es una carga, sino un privilegio. Cuando dejamos de buscar reconocimiento y empezamos a pensar en las necesidades de los demás, encontramos un propósito más profundo. El servicio transforma tanto a quien lo recibe como a quien lo da, porque refleja el corazón de Dios. En un mundo donde muchos buscan ser importantes, Jesús nos invita a tomar otro camino, el del amor desinteresado. En el reino de Dios, los verdaderamente grandes no son los que acumulan poder, sino los que entregan su vida para bendecir a los demás. 14. Jesús regresará y su reino será eterno. Mateo 24, 30-31. Cuando Jesús dijo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no se hace como un niño, nos reveló una verdad profunda sobre la fe y nuestra relación con Dios. No se trata de volvernos físicamente niños, sino de adoptar su manera de confiar, amar y depender completamente de su Padre. Los niños no complican las cosas. No necesitan pruebas para creer, no cargan con el orgullo de saberlo todo, y no dudan en pedir ayuda. Confían de manera natural, con un corazón sincero y sin reservas. Así quiere Dios que nos acerquemos a Él, sin desconfianza, sin pretender que lo controlamos todo, sin corazas que nos impidan recibir su amor. En la vida adulta, muchas veces acumulamos miedos, heridas y desconfianza. Nos cuesta depender de Dios porque queremos tener el control. Pero Jesús nos enseña que solo cuando soltamos ese control y confiamos como un niño en su Padre, podemos experimentar verdaderamente el reino de Dios. Hacerse como niño no significa ser ingenuo, sino tener un corazón humilde, dispuesto a aprender y a recibir. Significa vivir con sencillez, con asombro ante lo que Dios hace, con gratitud y con la certeza de que Él cuida de nosotros. Es la invitación a dejar de lado la autosuficiencia y abrazar la fe con la misma pureza con la que un niño confía en el amor de su Padre. ¿Cuál de estas revelaciones resonó más en tu corazón? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Cada enseñanza de Jesús tiene poder de transformar nuestra vida, y compartir lo que Dios te habló hoy puede inspirar a otros en su camino de fe. Si deseas seguir profundizando en la palabra y descubrir más sobre el reino de Dios, te invito a ver el próximo video, donde exploraremos nuevas verdades que pueden fortalecer tu relación con Él. No te lo pierdas, porque cada paso en ese camino nos acerca más a la vida plena que Dios tiene para nosotros. Nos vemos allí. Que el Señor llene tu vida de paz, amor y sabiduría.